el mismo grosor, pero solo hasta acá. Entonces aquí le puedo decir más resistencia. O sea que entre más largo, más resistencia, porque va aumentando. Y corto, pues ni modo, menos resistencia, ¿va? Y eso es lo que sucede. Pero imagínense, ellos descubrieron que si yo tenía una fuente de 9 voltios, podría obtener 5 voltios solo con la resistencia. ¿Va? Entonces, usted no va a ir a comprar 100 metros de cables solo para reducirlo a 5. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La famosa resistencia, vamos, una de carbón, y esta ya fue ya más moderna, ¿va? Ellos descubrieron que una resistencia o un componente que le llamaron ellos resistencia, hecho a base de carbón, también tenía el mismo efecto. ¿Va? 9 voltios acá y aquí con la bombilla. Así ve. Ya aquí habían 5 voltios. ¿Va? Anteriormente ellos hicieron lo mismo. En vez de todo ese cable tan grueso, buscaron cable más delgado. ¿Ya? En este concepto, ¿eh? Uno más fino. Mucho más resistencia. ¿Ah? Uno más delgado, mucho más resistencia. Tan delgado como el cabello que tiene, ¿va? Entonces hicieron resistencias de alambre. Por supuesto que nosotros no lo vemos. Aquí está soldado el primer alambrito y sale aquí. Va y viene, hasta formar una gran como bobina, ¿va? Nosotros solo miramos la etiqueta, ¿ya? Nosotros solo miramos así, ¿eh? Como que de color verde. Esta con código de colores y esta es con el número impreso. Entonces, ¿para qué hacer 100 metros, comprar 100 metros de cable para obtener 5 voltios? Bueno, se inventaron las resistencias en una sola resistencia de esas que hoy sabemos que vale 50 centavos, quetzal, dependiendo los watts. Con eso ya podemos nosotros manipular la corriente eléctrica. ¿Ya? Aquí claramente se ve que se desperdiciaron 4 voltios, ¿ah? En el cable. Línea 1 quedaron 2 voltios. Línea 2 también 2 voltios. Bombilla 5 voltios. Y luego los otros 2 voltios. Total 9. ¿Ya? En forma de diagrama esto sería así. Fuente de 9
voltios. Resistencia del primer cable. Resistencia del segundo cable. Y la bombilla. Bueno. Así quedó, ¿va? Entonces me quedo aquí 2 voltios, 2 voltios y 5 voltios. Ya solo con nuestro sentido de la lógica, ¿va? Y ahí ustedes miran cómo lo hacen con números matemáticos. Su mente lo desarrolló y decían que no les gustaba la matemática. Ya lo tenían en la mente eso. No necesitaban a Baldor. Baldor no tuvo maestro de matemática. O tal vez sí, ¿va? Aristóteles, Demóstenes. ¿Dudas? No, profe, no hay dudas. ¿Está bien? Bueno, ahí podemos decir, ya vimos suma de resistencias, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en cada porción del cable. ¿Ah? Se está sumando cada resistencia en cada centímetro, en cada metro del cable. ¿Qué tal si vengo yo y agarro un segundo cable para ayudar a este a que lleve más corriente? Igual hago con este, para que nuestro análisis sea más fácil. Acabo de unir 2 líneas para que me lleven más corriente a la lámpara. Igual en el positivo. ¿Ah? Línea 1. ¿Será que llegó más voltaje? Entonces, hemos unido otro cable acá. Estamos haciendo la unión de 2 cables delgados. ¿Se dan de cuenta? Si antes era uno y se quedaban 2 voltios, ahora pusimos 2 empalmados y juntos. ¿Cuál será el voltaje ahora? A eso le llamamos paralelo, ¿eh? Ustedes han visto que en dibujo les dicen paralelo, dice, porque hay 2 líneas en el mismo sentido. Y ahora, ¿y dónde aplicamos eso de paralelo? ¿Ah? Tiene muchas similitudes eso, ¿ah? Pues ahora es un voltio, ¿verdad? Ahora es un voltio, tiene sentido. El cable es similar. Ahora queda un voltio, un voltio. ¿Cuánto le llega a la bombilla? Se desperdició un voltio, se desperdició otro voltio.
¿Ah? 2 voltios de 9. ¿Cuánto queda la bombilla? Ahora 7. ¿Ah? Y ese es un ejemplo para que veamos que la corriente la podemos manipular a base de resistencias, tanto la alterna como la directa. ¿Ah? Yo quiero encender un LED, pero solo tengo 120. ¿Ah? Ahí viene lo que es ley de Ohmio, ley de Kirchhoff. ¿Ah? Quiero 3. ¿Cuánto debe quedarse en la resistencia de los 120? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Al finalizar vamos a dejar ahí 5 ejercicios. Tiene valor de 20 puntos. ¿Ya? Son 2 actividades en uno el día de hoy. Ya que por las fechas no podíamos tener 10 semanas. ¿Ah? 10 miércoles. ¿Ya? Entonces ahí en su sonograma aparecen actividad 4 y 5. En la misma fecha del 7 al 11. En la tarde taller tienen cuestionario de 20 preguntas, 20 puntos. No se lo pierdan. Bueno, vamos entonces. Con cálculos. Ley de Kirchhoff. Vamos a verlo en serie. Bueno, hagamos de cuenta que es una fuente de 5. Este cable de este lado tenía resistencia de 100 y el otro cable igual, digamos, 100. Y mi bombilla solo era de 20 ohmios. ¿Ah? Casi la misma analogía, ¿no? Solo que ahí, en vez de los cables, en vez de la bombilla, estoy poniendo sus resistencias. Porque todo tiene resistencia, necesita voltaje y va a dejar pasar corriente. La que necesita para dar luz o la que necesita el motor para girar. Por ejemplo, pueden haber motores de 5 ohmios, ya cuando uno los mide, porque están hechos de
alambre de cobre en sus bobinas. ¿Ya? Entonces yo lo conecté a unos cables largos, haz de cuenta. La ley de Kirchhoff dice así como en un circuito sencillo, que el voltaje total es igual al voltaje de la fuente, ¿ya? Va a ser igual al voltaje que hay en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3. La ley también dice, ¿va? En otras, la suma de las caídas de voltaje es igual al de la fuente, ¿ya? En otra ya un poco complejo, ¿va? Es tipo álgebra. La suma de sus voltajes es igual a cero, pero aparece así, miren. E1 más E2 más E3, ¿ya? Menos E. Dice, esto es igual a cero. Así aparece en otros libros, ¿no? La suma de sus caídas de voltaje o de todos los voltajes es igual a cero. Aquí es 5 voltios y le restamos lo que queda aquí, me da cero. Bueno, si lo despejamos, este E de la fuente está en negativo, lo paso para el otro lado, me queda E. ¿Ya? La suma de los 3 voltajes me debe dar el de la fuente. ¿Ya? Así aparece en otros libros. Es en dado caso que ustedes encuentren una fórmula así, recuerden que solo es para un análisis matemático, ¿va? O sea que todo coincide. Quiere significar esto, ¿va? Si no les da cero, hay un problema en unos números, ¿va? Aquí simplemente tenemos que sumar los voltajes que hay aquí, y me debe dar 5. ¿Ya? Esa es la ley de Kirchhoff cuando el circuito está en serie. Para saber cuál es el voltaje en esta resistencia, venimos y usamos la ley de Ohmio. El triángulo, la E siempre va arriba. Voltaje es igual a R por I y usamos esta, ¿eh? Voltaje es igual a R, perdón, R por I. Pero es bien específica. Es voltaje en dónde. ¿En dónde creamos el voltaje? En R1. ¿Ah? Entonces coloco aquí R1. ¿Ya? ¿Qué resistencia? En la 1. ¿Qué intensidad? La que pasa por R1. ¿Ya? Y lo mismo con R2. Voltaje en R2. Resistencia R2. Intensidad que pasa por R2. Aquí como son solo 3, ya sabemos que tenemos que hacer lo mismo. Entonces yo le coloco acá, en vez de C1, para que sea mi fórmula principal, Rx, resistencia X, intensidad en la resistencia X. O sea que me va a servir para las 3. Entonces, voltaje en R1 es igual a R1 por intensidad en R1. Voltaje en R2 por R2 por intensidad en R2.
Eso es lo que dice la ley de Ohm. Ahora, la intensidad. La intensidad, nosotros siempre decimos que circula de negativo hacia positivo, porque ahí es donde hay exceso de electrones, a llenar el vacío de electrones. Muchos no están de acuerdo ahí en eso, dicen en los libros. Bueno, desde que se colocan, por ejemplo, en una tubería de agua, aquí una gruesa, aquí otro delgado, aquí una media, y aquí cae el agua. Aquí está la bomba de agua. Ahí están los tres tubos, ¿eh? No importa dónde esté el delgado. Cuando empiece a fluir el agua, hay una velocidad. Y para entender un poco más, hagan de cuenta que este tercero fuera así, ¿eh? Por supuesto, a su adaptador ahí. ¿A qué velocidad circula la corriente? ¿Será que a la velocidad del tubo 1, del 2, o a la velocidad que puede dejar pasar el 3? ¿Ya? En nuestra mente ya sabemos que todo va a fluir demasiado lento por culpa del tubo 2, que es muy delgado. Entonces, lo que este deje pasar cae aquí en este tubo y ese es el tamaño de agua que está pasando. El tubo 3 se opone un poco, pero ya sería cuestión de fricción. Casi que este deja pasar toda la corriente, pero este es el problema, ¿eh? Tenía mucha resistencia. Este, pues ni modo, se llenó. ¿Ah? Hasta que empezó a entrar acá. Y aquí lo que puede pasar es que haya otro tubo pequeño. Entonces, antes de pasar acá, este va a intentar aprovechar todo el espacio, para llenarse. ¿Ah? Y ya cuando esté lleno, este pues ni modo, desde el principio ya dejó pasar parte. Pero hay una velocidad, ¿ya? Hay una intensidad. Entonces, esa intensidad, esa velocidad es lo mismo en todos, por culpa de la resistencia que tiene más oposición al paso de la corriente del agua, por culpa de esa. ¿Ah? Entonces, la velocidad es la misma en todas. Lo que cambia, ¿qué es? La cantidad de agua que hay en cada uno. Esa cantidad de agua es el voltaje, porque si sumamos el agua, va a ser la cantidad de agua que tiró la fuente, la bomba. Pero la velocidad es la misma en las tres. Eso es lo que pasa acá, ¿verdad? Entonces ahorita vas a poner la fórmula de la ley de Kirchhoff. ¿Vamos comprendiendo ahí? Bueno, voy a colocar la fórmula. Sabemos que la intensidad total es igual al voltaje de la fuente dividido la resistencia total. La vez pasada hicimos cálculos de R total, ¿se acuerdan?
Entonces dice que la intensidad total es igual a la intensidad que pasa por R1, es igual a la intensidad que pasa por R2 y es igual a la intensidad que pasa por R3. Y esta es la ley de Kirchhoff en un circuito serio. Ustedes no tienen que aprender la frase, ¿va? Ustedes tienen que aprenderse a ver el circuito y cuando están en serie, la intensidad es la misma en todas, pero lo que en cada uno queda diferente es el voltaje. Y al sumarlos me da el de la fuente. Y entonces así de fácil decimos que la intensidad de acá, que es igual a esta, es la que tengo que traer acá. Acá y acá. Son lo mismo, ¿eh? Si el circuito cuando yo lo calculé me dio 5 miliamperios, aquí va a ser 5 miliamperios las tres fórmulas, ¿ah? Por el valor de cada resistencia, ¿ah? Y ya obtengo los voltajes, los sumo y me tiene que dar 5. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, ahí lo tienen como base ya en su cuaderno, ¿ah? Sí, profe. Yo voy a borrar ahí y voy a empezar a calcular primero la resistencia, miren, total, para yo tener la intensidad. Al tener las intensidades, ya puedo obtener los voltajes. Las intensidades en cada uno no se va a calcular porque es igual. ¿Ah? Digo, no, sí, ya entendí, profe. Que si no contestó bien, digo, el examen. Bueno, vamos con R total es igual a R1 más R2 más R3. Fácil, ¿ah?
Bueno, 5 voltios dividido 220. Da 0.02272727273. 72, 72, 73. Vamos a ver. ¿Te ves? Y ahí sí, 72, 72, y así se queda. Unos 10 números nos puede servir, los que aparecen en la calculadora, solo que el 3 ya no, porque es aproximado. Por ejemplo, si le das 0.6666, el último, por supuesto, va a ser 7, porque aquí la pantalla hubiera seguido 6, 6, 6, pero como ya no hay, este 6 aproximó a este. Entonces a ustedes les va a aparecer siempre 7. Por ejemplo, aquí ya nos dio la pantalla. El 7 que estaba aquí aproximó y por eso les aparece el 3. Entonces nosotros no vamos a aproximar, vamos a dejarlo ahí 2. ¿Ah? 72, 72, los que ustedes quieran. Amperios. Así como está ahí, está bien ahorita porque no hemos terminado. Si solo presionan ingeniería, les va a dar 22.7 exponente a la menos 3. Voy a poner aquí 22.7 por 10 a la menos 3 amperios, que son 22.7 miliamperios. Bueno, entonces ya pasamos a calcular voltaje en R1, voltaje en R2 y voltaje en R3. Es igual a R1 por la intensidad en R1, por la intensidad en R2, por la intensidad en R3. La intensidad es esta. Las resistencias ya las sabemos. R1, 100 ohmios. Por R2 vale 20 ohmios. Por, y la otra también 100. La intensidad es la misma en las tres, esta que está aquí. 0.0227272. Entonces la ley dice que el voltaje es igual al voltaje en R1 más voltaje en R2 más voltaje en R3. Voy a ver si se instala un programa aquí.
Profe, en la primera da 2.2727.2. Ahorita. Se logra ver ahí la regular. Bueno, yo no borro los números, solo hay 5 dividido 220. Ahí me apareció eso, ¿ah? Esa es la misma que voy a usar con todas, desde la calculadora, para no estar equivocándome en valores, ¿verdad? Entonces, esa es la intensidad, ya la anoté. Aquí le puedo presionar ingeniería y ya me lo vuelve 10 a lo menos 3. Eso es lo formal. Deme un transformador de 22.72 mili. También le puedo dar aquí en mode. Llego hasta el último. This. Presiono 1 y enciendo ingeniería. Ahí está. 22.72 mil. Está la M, ¿eh? Miliamperios, ¿eh? Igual desde ahí, como ya está activado ingeniería, 5 dividido 220. Ya me aparece una vez con ingeniería. No me gusta el mil y pues shift de regreso. Ingeniería. ¿Ya? O le damos ingeniería. Ahí está, mira, ahí está sin potencia, ¿eh? Es normal. Bueno, en la primera fórmula es por 100. Ah, entonces le doy de una vez, ya que está ahí. Por, vea, ahí aparece ANS, que significa lo de abajo. Por 100. Le damos igual. 2.27. 27. Con 2 está bien, porque lo demás se repite. 2.27, ¿verdad? 27. ¿Se acuerdan que ahora son voltios? ¿Ah? Bueno, para no borrar eso, como yo lo multipliqué por 100, yo en mi calculadora de una le doy dividido 100, de regreso le doy yo. Ahí está, ¿eh? Tengo el valor de la corriente, que está en la memoria de la calculadora. Si no, igual, 5 dividido 220. Esa es la misma corriente con la que voy a multiplicar. Esta misma es con la que voy a multiplicar por R2, ¿verdad? 20. Lo doy igual. Me dio 454 miles. Le voy a quitar la ingeniería. Si no se confunde mucho. Ahí está. Ahí está normal. 0.4545 voltios.
¿Sí ves? Bueno, aquí hice el primer cálculo, ¿verdad? 100 por la corriente y me dio 2.22 voltios, ¿verdad? 27 voltios. Ahorita lo había multiplicado 20 por la corriente otra vez y me dio 0.4545. ¿Va? Bueno, yo puedo borrar. La corriente es 5 dividido 220. ¿Va? Eso es lo que tengo aquí. Yo lo hago así en la calculadora para que todos los números que tiene la calculadora me multipliquen ahorita por 100. ¿Va? Entonces ahora nuevamente por 100. 2.2727, va igual que el de arriba. Como estos números son iguales de ahí en adelante, me tiene que dar 4.9999. ¿Ya? Entonces voy a sumar ahora los tres números. 2.2727, 2.2727 más 0.4545 más 2.2727. Y ahora solo le doy igual. Cabalito, ¿eh? Sin aproximar, ¿eh? Si no se pasa. Hemos cumplido con la ley de Kirchhoff cuando tenemos un circuito con resistencias en serie. ¿Estamos ahí? ¿Dudas? No, profe. No, profe, todo claro. Bueno, van a dejar ahí uno para que hagan ustedes. Esta es la analogía, por ejemplo, de la bombilla. ¿Va? Ustedes mismos vieron el voltaje que quedó. Aquí quedó. Vamos a dejar de presentar la calculadora. Bueno, se dieron cuenta que aquí les quedó 2.27 voltios. Y aquí también 2.27 voltios de los 5. Y esta por tener poca resistencia, era 20 y estas eran de 100. Solo llegó 0.45, llegó nada más a esto. Y uno agarra el multímetro y mide. Esas pruebas las hacemos en Protoboard para poder comprender que sí es cierto, ¿va? Y ahí es donde se adquiere ya
esa práctica, ¿va? Y ese conocimiento. Entonces, lo mismo sucede en la vida real si el cable llega a tener una resistencia de 100 ohmios. ¿Va? Entonces, ahí van a dejar uno en blanco ustedes para realizarlo más tarde o otro día. Vamos a colocar este. Vamos aquí, 580 ohmios, 12 voltios, 600 y vamos a dejar 300. Lo dejan ahí en su hoja en blanco ahí para poder realizar y hacen los mismos pasos, ¿verdad? Ahí tienen su copia. Entonces, al sumar los voltajes en este circuito, les tiene que dar 12. ¿Va? Bueno, voy a borrar este, ya lo copiaron. Ya, profe. Ya, profe. Ya. Ya, profe. Ahí vimos entonces una analogía de que los dos cables tenían resistencia, se quedaba un voltaje y al final no le llegó a la bombilla, digamos que tenía 20 ohmios. Ahora aquí en el paralelo, para pensar en la misma analogía, fuente de 5, vamos a colocar ahí las resistencias. Así es. Bueno. Entonces, en el cable, haz de cuenta que yo lo que quise es, por ejemplo, 9 voltios para que llegara a la bombilla.
3 cables que tenían resistencia de 100 ohmios cada uno, digamos. Pongamos esta de acá que tenía 100, esta de acá 100, pero el otro era más delgado, 200. ¿Ya? Uní 3 cables que tenían su resistencia. ¿Ya? Bueno, abajo también se podía. Otros 3 cables, se dan de cuenta que era cable de 6 líneas. Solo con una línea no me llegó el voltaje. Hice esto, uní 3 acá y 3 acá, para que me llegara toda la corriente acá. ¿Va? Pero para no hacerlo tan difícil, vamos a ignorar este. Sería aquí. Vamos a hacer de cuenta que el negativo sí llega hasta acá. Solo para calcular esto nada más. ¿Ya? Que en otro diagrama sería, hagan de cuenta así. Y si pongo la bombilla, queda así. ¿Ya? Pero ahorita no me interesa la bombilla. Solo qué sucede aquí. Entonces, voy a dibujar bien este. Como les digo, no me interesa ahorita lo de acá. Yo lo que quiero aprender qué sucede en este circuito. Que si lo ordenamos, puede ser solo este sin este. También puede ser así. Por la forma en que está en el dibujo, sí se puede malinterpretar porque la corriente acá primero pasa a esta, luego a esta y luego a esta. Pero al final, la intensidad total acá es la suma de las 3. ¿Ya? Estas dos son iguales, tanto la que entra como la que sale aquí, o al revés. ¿Ya? Aquí entró una corriente, es la misma acá. ¿Ya? Solo que la corriente va a pasar en cada una dependiendo su resistencia. Y eso es lo que hacemos. ¿Qué pasa si coloco aquí la bomba de agua? Y coloco una tubería que hace ese trabajo de unir la cañería, digamos. Aquí tengo una de determinado grosor o otra de determinado grosor. Eso es en paralelo. La bomba quiere tirar bastante agua, pero antes solo había uno. De cuenta uno delgado. Entonces le acabamos de adaptar uno más grueso. ¿Qué si la caída o la corriente que sale no es suficiente? Entonces le agregué un tercero. Ya deja pasar más corriente. Y lo que sucede en un circuito paralelo es que no queda mucha agua entre ellos, atrasado, esperando que uno pase. Los 3 se ayudan. Ahí es muy diferente también a ponerlo así, ya en la vida real, ¿no?
Vean cómo aquí la bomba deja pasar para los tres, ¿ya? Y aquí pues al primero que afecta es porque está en el centro, ya es cuestión lógica, ¿va? Pero trata la manera que vaya a los tres. Si no, tenemos que haberlo hecho en forma de B, ¿va? Una Y. Y en cambio aquí está así, ¿eh? Primero entra la corriente acá, pero como no deja pasar mucho, se va para los otros. Si este lo hubieran colocado primero, toda la corriente de una vez se pasa aquí, y por el cable que une al otro va a costar que llegue rápido a los demás. Pero el que llega, llega, y se ayudan los tres. Con lo del agua, ya depende de la bomba, porque algunas personas han visto los migitorios que intentan hacer, ponen un tubo de agua y le abren agujeros. ¿Qué si solo cae agua en los primeros, en los otros no? ¿Por qué? La presión no llena la tubería. ¿Ya? Si la bomba fuera fuerte, con suficiente presión, llega hasta el final. ¿Ya? Si es tanta la presión que este no aguanta, los demás le van a ayudar. ¿Ya? Y esa es la analogía paralela. No queda, todos reciben la misma presión de agua, el mismo voltaje. ¿Ya? Como les digo, si elimino este, le llega negativo a los tres. Le llega positivo a los tres por igual. Entonces, el voltaje es el mismo en los tres. Si elimino este, ignorando el voltaje, le llega lo mismo a los tres por igual. Así como está. Los tres, negativo acá, positivo acá. Entonces ya venimos y armamos nuestro circuito para hacer el análisis. Entonces viene este acá y se conecta a los tres en paralelo. ¿Ya? Podría yo empezar acá y dar la vuelta para negativo. O, más bonito, dice, aquí en el centro. Como ustedes quieran, pero el circuito es el mismo. ¿Estamos ahí claros con esa analogía de paralelo? Los tres reciben la misma potencia de la fuente. ¿Pero qué cambia? ¿Cuánta corriente deja pasar cada uno? Mira, este es de 100, este es de 100, este es de 200. ¿Cuánta corriente dejan pasar? ¿De positivo a negativo o de negativo a positivo? Entonces, podemos decir que este es corriente en resistencia 1, este es corriente en resistencia 2 y este es corriente en resistencia 3. Cada uno tiene su resistencia. Menos resistencia, ponerle aquí más menos, y este es más resistencia, por decirlo así. Por ser delgado, no deja pasar mucha agua, mucha corriente. Más ohmios le puse aquí. Bueno. Entonces el voltaje de una vez aquí dice que el voltaje es igual al voltaje en R1
es igual al voltaje en R2 y es igual al voltaje en R3. Entonces, la bomba tiró un flujo total de corriente. Tiró todo el agua y se dividió en tres, lo que cada uno dejó pasar. Pero lo que ya está aquí en el recipiente, o lo que dejan caer, es la suma de las tres, y es la intensidad total. Vuelve a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, hasta acá. Esta es la intensidad total. Y es la misma acá. Lo que cambia es aquí, ¿ven? Este es R1, este es R2 y este es R3. Aquí va a haber una corriente. Y otra. Aquí otra. Este es IR1, IR2, IR3. La intensidad es igual a la intensidad en R1 más la intensidad en R2 más la intensidad en R3. ¿Ya? Bueno, de la misma ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a R por I. Y despejando para I es igual a R, perdón, I dividido R. Entonces, es intensidad en la resistencia. Tenemos que saber el voltaje en esa resistencia. ¿Ya? Valor de esta resistencia. Entonces, intensidad en Rx, sea la 1. Tenemos que saber el voltaje en la resistencia 1, partido el valor de R1. Con eso ya tenemos tres intensidades que calcular. Intensidad en R1, intensidad en R2, intensidad en R3. La suma de esas tres intensidades me da la intensidad total. Y recordemos que la intensidad es igual al voltaje dividido R total. Tiene que ser 5 voltios dividido la resistencia total. Para que me dé esa intensidad del circuito. Y la comparemos.
Ahí tenemos entonces lo de la segunda ley de Kirchhoff. Dice que los voltajes son lo mismo en todas las resistencias del circuito paralelo. A las 3 les llega positivo y a las 3 les llega negativo. Entonces las 3 tienen 5 voltios. Pero lo que cambia es la corriente que cada una deja pasar. Entonces tenemos que averiguar la corriente. El voltaje en R1, en R2 y en R3 aquí es 5 voltios. ¿Ya? El valor de R1, 100. El valor de R2, 100. Y el de R3, 200. Lo sumamos. Me tiene que dar esa intensidad que anteriormente ya se había calculado. ¿Ah? Este solo es nuestra base, ¿va? Ahorita vamos a calcularlo empezando con la R total. ¿Dudas? No, profe, no hay dudas. No, profe. No, profe, todo claro. Como esto ya es de primaria para nosotros, esto ya ni números colocamos, lo que nos interesa es que esto sea bien. ¿Ah? R1 en paralelo con R2 en paralelo con R3, que es igual a usar esta fórmula. ¿Cuál es la resistencia total? ¿Ah? Bueno, aquí voy calculando. Vamos a encender la cálculo. $100. Le doy inversa. Más R2 vale 100 también. 100. Inversa. Más R3 que vale 200. 200 inversa. Le doy igual una vez y ahora inversa. Le doy igual 40 ohmios. $40 ohmios. 40, ¿va? Ya que tengo la R total, me toca calcular la intensidad, que son 5 voltios dividido 40. Eh, 0.125. 0.125 amperios, ¿verdad?
Como es un número exacto, no hay problema en la calculadora, podemos borrar 5 dividido 40. 125, ¿sí ves? Ahora yo puedo presionar ingeniería. Es 125 mili. El 10 a la menos 3 es mili. Ahí está, 125 mili. Profe, a mí me pareció, no sé si está bien, me pareció 125 por 0 a la 0, por 10 a la 0. Vamos a ver. Ahorita ve. Tal vez está mal la división. Sería 5 dividido 40. 5 dividido 40. ¿Sí ves? Ahí está la división, 5 dividido 40, igual 1 partido 8. SD. Ahí SD, sí, 0.125. ¿sí ves? Ahora la ingeniería. Ah, ya me salió. ¿Sí ves? Sale un número ahí. Bueno, ya tengo esa intensidad. Bueno, entonces cuando sumemos todas las corrientes, aquí al final me tiene que dar 0.125, ¿ya? Cuando las sumemos. Vamos aquí arriba, el voltaje en todas es 5 voltios, ¿ya? Tenemos que sumar las corrientes para que me dé la intensidad total. Aquí están nuestras fórmulas. Voltaje en R1, dijimos, ahí está. Todas tienen lo mismo de la fuente. 5, 5 y 5. Las tres tienen 5 voltios. Dividido con cada resistencia para obtener la corriente de cada uno. R1 vale 100. R2 100. Y R3 200. R3 es la que más resistencia tiene. No debe de dejar pasar tanta corriente como la de 100, si es el doble de resistencia. Entonces vamos, 5 dividido 100. 0.05. Cabal, 0.05 lo colocamos así. O sea que la primera resistencia deja pasar 0.05 amperios. ¿Va? Por acá arriba se escapan 0.05 amperios. La otra también es de 100. Y la otra que es del doble, ¿será que pasa más o pasa menos? Pasa Poco más. 0.025. Pasa menos, ¿verdad? 0.025. Mitad de esto. O sea que estos son, para entenderlo más, 0.050. Y este, por ser el doble de resistencia, deja pasar menos la mitad, 0.25. Aquí es 0.50, aquí 0.25. Y sí, los cálculos lo dicen, ¿va?
0.02 sería ahí, pero es la mitad. La mitad de 5, 25. O 50, ¿va? Ahora lo sumamos, ¿va? Ahora ahí por 2, porque son dos valores iguales, me da 0.1 más 0.025. 125. $0.125 amperes. ¿Es igual? Sí, va. Igual a lo que calculamos anteriormente. Todo claro. ¿Todo claro, profe? Sí me salió. Bueno, van a dejar otro con otro ejercicio. Serían uno con fuente de 12, 500, 800 y 100. Los mismos procedimientos. Lo que pasa es que yo lo estoy, como maestro, estoy presentando la ley. Estoy presentando esto, ¿eh? Cuando solo se hace esto y esto. ¿Ya? O sea, estoy dando el tema sin lectura. Por eso está largo. Yo que no puse ahí escrito, escriban todos. ¿Va? Me faltaba darlo por escrito, pero se daba en cuarto. Ahorita estamos repasando. Y si no lo vimos fue por la manera en que la situación pues se daba en esos días. Y otra cuestión con los procedimientos. Algunos le llaman corto, solo dar el resultado. Mira cuánto le dio, tanto. Profe, yo ya lo hice. Vamos a ver, solo la respuesta. Tampoco va. Tiene que mostrar el procedimiento, ¿va? Esta.
Profe, el R total del ejercicio 2 me da 75.42 ohmios. Vamos a ver. Cientos inversa. $75.47 le digo. Ahí sería de usar 75, 47, 98, hasta ahí. Porque el 11 que aparece ahí o el 1 ya no aproxima. 75.471698, hasta ahí. De ahí los 12 voltios. Y como lo hice en la calculadora sin borrar el número, me da la corriente de una vez exacta. Bueno, de ahí 12 dividido lo que le dio y la corriente. Y ella pasa de una vez acá. Le debe dar lo mismo. Bueno, ya tienen uno. Este segundo que acabo de dejar. Entonces este sería tercero.
Bueno, ahí está su tarea. Tienen la primera que hicieron en serie, la segunda que hicieron en paralelo, o que van a hacer, y estas tres. Suben todos los ejercicios y lo de hoy por Classroom.